Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y licenciados presentes. Nosotros les hablaremos un poco sobre algunos de los sucesos relevantes en El Salvador desde el año de 1931 hasta el año 2001. La República de El Salvador es un hermoso territorio con una historia centenaria e intensa, una nación que durante el paso del tiempo ha atravesado diferentes eras, periodos y etapas históricas que merecen la pena resaltar. A continuación, hemos resaltado algunos hechos históricos que marcaron nuestro país en una línea de tiempo que data desde el año 1931 hasta el año 2001, es decir, desde el mandato del general Maximiliano Hernández Martínez hasta la dolarización de nuestro país. En el año de 1931, el Partido Pro Patria postula a la vicepresidencia a Maximiliano Hernández Martínez, la cual ganó. Tras ganar las elecciones, ocupó el cargo de vicepresidente, a la vez que el del ministro de Guerra, a los servicios del presidente Arturo Araujo. Con una trayectoria favorable, llena de logros y alcances, Maximiliano asume el cargo de presidente como producto de un golpe de Estado. Maximiliano Hernández comenzó su presidencia el 2 de diciembre de 1931 hasta el año de 1944. Fue considerado como el presidente más estricto en las leyes impuestas dentro del país, ya que aún a su propio hijo castigó como cualquier otro ladrón que se pudo encontrar en las calles. El levantamiento campesino ocurrió durante el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Dicho suceso tuvo lugar el 22 de enero de 1932. En varias regiones del occidente del país se lanzaron miles de campesinos e indígenas armados con machetes, atacando poblados, haciendas e instalaciones miliares. Según las causas de este levantamiento, sucedió por el negocio del café. Este mismo era monopolizado por pequeños grupos de hacendados y comerciantes que daban empleo a campesinos. Posteriormente, ese empleo se convirtió en explotación, lo cual resultó otro detonante de la rebelión de 1932. En algunas partes como Huayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba lograron controlar la totalidad de la población. En otros lugares como en Aguachapán, Santa Tecla y Sonsonate fallaron en su intento de capturar los cuarteles. El levantamiento surgió para terminar con una dictadura y fue el resultado de la alianza entre campesinos e indígenas. Su principal representante de este levantamiento fue Farabundo Martí, asesinado el 1 de febrero de 1932. Tras haberse responsabilizado por el levantamiento campesino. La Guerra de las 100 Horas, conocida en El Salvador como Guerra de Legítima Defensa y en ocasiones denominada en otros países como Guerra del Fútbol, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969, entre las repúblicas de El Salvador y Honduras, donde la primera ganó militarmente. Las causas reales de este conflicto se encuentra que en El Salvador, como en Honduras, una pequeña élite terrateniente y un gran número de agricultores desposeídos se disputaban las tierras de cultivo, con el agravante de la densidad de población en El Salvador que provocó a la postre una guerra civil en este país. El 14 de julio, el ejército salvadoreño lanzó la invasión a Honduras con ataques aéreos sobre suelo hondureño. Un pelotón del ejército de El Salvador capturó la guarnición fronteriza de Ocotepec, en Honduras, y otro contingente se desplazó a través del paso de El Amatillo. Su aviación bombardeó los aeropuertos de La Mesa y de Toncontín, sin tanto éxito debido a que muchas bombas erraron. La aviación hondureña bombardeó el aeropuerto de Acajutla, donde impactó tanques de combustible que en su mayoría estaban vacíos debido a que días antes se había retirado el combustible, y el aeropuerto de Ilopango, donde muchas bombas cerraron y las que impactaron cayeron en hangares vacíos. La Fuerza Aérea Salvadoreña atacó a Honduras, esta vez con mayor éxito. Mientras tanto, en la tarde del 15 de julio, el ejército de El Salvador tomó la ciudad de Nueva Ocotepec, luego de capturar muchas tropas hondureñas que huían. Al final de la guerra, los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse y el mercado común centroamericano quedó en ruinas. La economía salvadoreña, que en aquella época era la más industrializada en Centroamérica, estaba ganando mucho terreno en relación con la economía hondureña. Las dos naciones firmaron el Tratado General de Paz en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia.
Ello dio paso a la solución negociada del litigio fronterizo por el control de unos 400 kilómetros cuadrados, conocidos como los Bolsones, los cuales pasaron a formar parte del territorio hondureño en detrimento del territorio salvadoreño. El 10 de mayo de 1975 fue asesinado el poeta, periodista, ensayista y novelista Roque Antonio Dalton García, de 39 años de edad. El lugar de su muerte fue desconocido. Los supuestos lugares donde se llevó a cabo la ejecución son Quesaltepeque y El Playón, una zona de restos volcánicos del volcán de San Salvador. Todo comenzó con el arresto de Dalton el 13 de abril de 1975. Los cargos que se le imputaron fueron dos. El cargo más importante que se le inculpaba era el de promover la insubordinación y la deserción. El segundo fue un cargo adicional que en realidad nunca llegó a documentarse, sino que fue un cargo bajo sospecha de ser agente de la CIA. La acusación de la insubordinación para aquel entonces se podría considerar como real, pero de lo que se estaba tratando presuntamente era de un problema político. La hipótesis de la ejecución de Dalton se presume que fue decidida por Alejandro Rivas, Vladimir Rogel, Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos, integrantes de la diserción del ERP. Según las investigaciones, el cuerpo de Dalton fue abandonado por los ejecutores del crimen y por ello los restos no fueron encontrados. Hasta ese momento, la misma familia de Dalton desconocía su paradero, hasta que en el mes de septiembre, un comunicado de la Casa de las Américas, a través de la radio Habana, confirmó su muerte. El padre Rutilio fue asesinado mientras se conducía camino a la celebración de la misa vespertina de la novena de San José, cuando fueron emboscados. El cuerpo del padre Grande presentó 18 orificios de bala. Rutilio Grande fue asesinado a la edad de 49 años, y algunas especulaciones apuntan a que su muerte se debió a que el 13 de febrero de ese mismo año, el padre predicó un sermón que llegó a ser llamado su Sermón de Apopa, denunciando la expulsión del padre Bernal por el gobierno salvadoreño. El trabajo del sacerdote Rutilio se caracterizó por defender a los más desposeídos y denunciar los atropellos cometidos por las autoridades. Creó lo que se llamaba las comunidades eclesiales de base, originando reacción adversa de parte de quienes estaban en contra de dichas organizaciones. Existen varias versiones que apuntan a miembros de la extinta Guardia Nacional. Aún los niños que sobrevivieron al ataque identificaron a algunos de los responsables del crimen, pero las investigaciones no pudieron dar con los responsables del asesinato de los religiosos. La masacre de la Grada de Catedral fue una matanza ejecutada durante el gobierno de Carlos Humberto Romero, ocurrida exactamente el 8 de mayo de 1979, perpetrada por el ejército y la policía, dando muerte a 20 manifestantes que estaban en la Catedral de San Salvador, espacios que fueron tomados por el Bloque Popular Revolucionario para llevar a cabo las protestas. La tarde del 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fue abatido por el disparo de un francotirador. Una bala a gran velocidad y de gran poder de perforación atravesó el corazón. La bala, según el médico que lo atendió, le había atravesado el corazón a nivel de la cuarta costilla. Pese a todo ello, se hicieron todos los esfuerzos para salvarle la vida. El proyectil quedó alojado en el cuerpo de Monseñor, pues no presentaba orificio de salida. El autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto D'Aubuisson. Él fue acusado por sospechas de ordenar la muerte del arzobispo, aunque otros medios descartan la acusación. La Comisión de la Verdad, en sus investigaciones sobre el caso, determinó que existe plena evidencia de que el ex mayor Roberto D'Aubuisson dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como escuadrón de la muerte de organizar y supervisar la ejecución del asesinato. Los restos del religioso permanecieron en capilla ardiente en la Basílica del Sagrado Corazón. Luego fueron sepultados en medio de disturbios en la cripta de Catedral Metropolitana. La creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tuvo lugar el 10 de octubre de 1980. Las organizaciones que conformaron el FMLN nacieron a principios de la década de los 70. Primero fueron las Fuerzas Populares de Liberación, le siguió el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Se unió también el Partido Comunista Salvadoreño,
fundado en el 1932, pero trabajando en la clandestinidad desde ese año en los dos ejes estratégicos, el sindicalismo y lo político electoral. La masacre de El Mozote fue uno de los actos más violentos que se generaron durante el conflicto armado. En el lugar, una comunidad entera fue asesinada por miembros del batallón Atlacat, presuntamente dirigidos por el teniente coronel Domingo Monterrosa. En ese lamentable hecho tuvo la muerte de centenares de personas, niños y niñas en su mayoría, y aunque no hay una cifra precisa y los datos varían según las fuentes, solo unas cuantas personas fueron las sobrevivientes. Uno de los expedientes ventilados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de un aproximado de 765 fallecidos. Según algunos medios de comunicación, la matanza del Mozote es considerada como una de las mayores masacres de las que se tenga registro en Centroamérica por miembros de un ejército. El 30 de septiembre de 1981 nace Alianza Republicana Nacionalista, como una expresión de lucha por la libertad en El Salvador. En ese tiempo el país estaba pasando por momentos de violencia, debido a la Guerra Fría, alta tensión social, inestabilidad política y otros problemas internos del país. Su líder y fundador fue el mayor Roberto Dawison. El terremoto de San Salvador de 1986 ha sido uno de los sismos más destructivos de la historia de la ciudad capital de El Salvador. Incluso causó más muertos que los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001. La cifra de muertos fue de 3.500, 200 damnificados y 20.000 heridos. 6 sacerdotes jesuitas fueron encontrados muertos la mañana del día 16 de noviembre de 1989. En la misma escena, 2 empleadas del mismo lugar fueron encontradas. Según algunas versiones, el hecho habría sido responsabilidad de la guerrilla, mientras que las investigaciones apuntarían a que el hecho fue cometido por miembros del ejército. Las investigaciones que se realizaron dieron como resultado que la participación del crimen involucraba a miembros del ejército en respuesta a la ofensiva lanzada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Con 12 años de un conflicto armado que dejó cuantiosas pérdidas humanas, de desarrollo y económicas, en donde sus actores principales, ejércitos y guerrilla, no alcanzaban una victoria sobre el otro, surgen negociaciones proyectadas para poner fin a una lucha sin precedentes en El Salvador. Se inicia el sueño de los acuerdos de paz, con la visión de unificar la sociedad y dar solución a la desesperanza en la que se encontraba el pueblo salvadoreño, en pro de construir una nueva nación. Fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de viento sostenido de 290 a 320 km por hora. Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1998. También causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales. El huracán Mitch fue el huracán más mortífero. Se informó que hubo 20.000 personas muertas y otras más desaparecidas. La mayoría de las muertes fueron a causa de las inundaciones y deslaves. Una de las novedades que surgió en la economía latinoamericana ha sido el anuncio del proceso de dolarización de la economía salvadoreña. Se trata de un conjunto de medidas dispuestas por el régimen del expresidente Francisco Flores, que paulatinamente promoverían la sustitución del colón salvadoreño por la divisa estadounidense. Bajo esta administración, con el respaldo del Congreso denominado por la derecha, El Salvador se dolarizó el 1 de enero del 2001, al entrar en vigencia la llamada Ley de Integración Monetaria, que fijó el tipo de cambio en 8.75 colones por $1.